Entonces, pues yo tenía como curiosidad de saber, como te conozco hace poco, de saber si nos podías hablar un poquito como de tu proceso pues de lo que es salir de la confusión o cómo fue en ti, cómo ocurrió eso. Bueno, una historia larga. Al igual que todos o la mayoría de los buscadores sinceros, honestos, pasamos por un proceso duro. Eh, Hay dos razones por las cuales uno busca la verdad. Uno, porque somos extremadamente inquisitivos o porque hemos pasado por un proceso de sufrimiento fuerte. Es lo que nos hace preguntarnos de qué se trata todo esto porque no entiendo. Porque si se trata de simplemente de comer, reproducirse, trabajar, dormir, etcétera, pues me puedo ir. ¿Mm? Eso genera un estado de profundo desapasionamiento, ¿sí? Por los objetos, por el mundo como tal, un total y absoluto desinterés por todo, entendiendo que el mundo es limitado, que todas las experiencias son limitadas, que hasta el placer de los placeres dura un rato nada más, y que el cuerpo por el cual experimentas el placer de los placeres también dura un tiempo nada más. Empiezas a darte cuenta de la limitación del mundo fenoménico. Y empiezas a preguntarte, bueno, y qué es permanente, qué es real? Lo que queremos es una experiencia permanente, real, ¿sí? Un estado de plenitud, satisfacción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que estamos buscando es a nosotros mismos, pero no lo sabemos. Lo estamos buscando en el lugar equivocado. Estamos buscando saber quién soy yo, ya que lo que nosotros somos es una conciencia constante, permanente, bienaventurada. ¿Mm? O sea, que esa paz permanente que estamos buscando es nuestro estado natural, lo que realmente somos. En mi caso, llegué al punto donde si me apagaban la luz, feliz y contento de la vida. Dios mío, si la vida se trata de esto, pues ya yo estoy listo. Llévame contigo y no me traigas más para acá. ¿Para qué me trajiste en primer lugar? Ese deseo por la muerte es el deseo por la muerte del ego, es decir, el deseo por morir a la idea de que somos el cuerpo y resucitar, ¿m? Como la conciencia que somos. Cuando ese deseo por la verdad, o como lo quieres llamar, lo suficientemente fuerte, entonces de una u otra forma se dan las circunstancias de manera que un verdadero maestro se presente delante de nosotros, sea que Él se aparezca delante de nosotros o nosotros nos lo encontremos en el camino. ¿Ok? ¿Me sigues? ¿Estás ahí? Hola, cerró el micrófono, sí, creo que cerró el micrófono. Sí, sí, te sigo, estoy aquí presente. Ah, ok. Entonces, yo encontré a mi maestro en India, la posibilidad de ir a India se dio. Primero fui a un... Uy, pero es que esto es muy largo. Vamos a ver cómo trato de resumírtelo un poco. ¿No? Mm. Mm. Realmente encontré la persona indicada, ¿sí? Primero fui al Ashram de Ramana Maharshi, ¿sí? Primero fui al Ashram de Sai Baba, perdón. Ahí pasé un tiempo.
y de ahí fui al ashram de Ramana Maharshi. En el ashram de Ramana Maharshi pasó algo interesante que fue una pérdida de conciencia de cuerpo de manera espontánea, ¿m? Mientras estaba delante de la estatua de Ramana Maharshi. En el ashram de Baba, en su presencia, fue muy interesante porque la mente se quedaba quieta sola. No tenía que yo hacer ninguna práctica, ningún esfuerzo para meditar ni nada. Sí, solamente pensar en él o tenerlo cerca o verlo, o cuando él se acercaba a nosotros, mi mente simplemente se quedaba quieta. No solamente mi mente, hasta el cuerpo se quedaba quieto que no podía ni moverme. Yo no sabía que eso eran estados meditativos. Yo no sabía que eso purificaba la mente. Yo realmente no tenía mucho conocimiento intelectual sobre este tema. Que yo venía de otro tipo de conocimiento, de otra escuela. Yo consideraba a Sai Baba como muchos, lo que uno llama su Dios personal o gurú. Pero ya el apego a él se estaba haciendo una especie de obstáculo porque no permitía que realmente pusiera atención a lo que realmente tengo que poner la atención, que es a mí mismo. ¿Ok? Él se va por un tiempo, yo digo, yo no me quedo aquí, yo quiero continuar con mi búsqueda. Y apareció una dirección y tal y qué sé yo, y nos fuimos a Tiruvannamalai. Y en el camino a Tiruvannamalai, llegando a la montaña Arunachala, en el autobús que iba durmiendo como un lirón, entonces pude experimentar el paso de transición o la transición entre el sueño profundo y la vigilia, como en cámara lenta. Y lo primero que aparece es la luz más extraordinaria que te puedas imaginar, que es la primera manifestación de la ilusión. Es energía en su forma tal vez más rápida, que es luz. Luego esa luz pasa por unos canales, llámese psíquicos o como tú quieras, por medio de la médula espinal, sistema nervioso, y llega al cerebro. A lo que llega al cerebro, automáticamente hay una especie de conciencia de ser que, a lo que se activan los sentidos, entonces se convierte en un pensamiento yo soy el cuerpo. Aparece la identificación con el cuerpo, un yo que despierta, pero es realmente la mente la que despierta identificándose como el cuerpo, el pensamiento yo soy el cuerpo. Pero la mente se despertó, pero estaba absolutamente quieta, tan quieta que el cuerpo prácticamente ni pesaba. Era como había una especie de pérdida parcial de conciencia de cuerpo. Eso fue un acto de gracia. Eso es ver cómo en cámara lenta, cómo surge la mente de la conciencia y cómo sucede la identificación con el cuerpo, cómo aparece el ego, etcétera. Cuando llegamos al Ashram, me bajé del autobús, todavía sentía esa sensación de liviandad en el cuerpo. Me sentí atraído por algún edificio en particular, por un edificio en particular del ashram de Ramana. Y había una estatua de él, negra, por cierto, bellísima. Y yo estaba buscando a ver qué era eso que me llamaba la atención. Me sentía atraído hacia ese sitio. Y cuando veo la estatua de Ramana Maharshi, automáticamente, no sé, una experiencia. Lola, Lola, ya. Ven. Una experiencia espasmódica, si se quiere, como una especie de susto. Y ahí la mente se quedó paralizada de nuevo y perdí conciencia de cuerpo, parado, con ojos abiertos, pero no tenía conciencia de nada, solamente era consciente de mí. ¿M? Era consciente de ser todavía. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí. Una persona que estaba conmigo me sacó de ese trance, jalándome por un brazo porque tenía hambre, no sabía dónde comer. Y a lo que yo tomo conciencia de cuerpo, también empezó a sentir hambre. Y una de las personas que trabaja en ese ashram, el doctor Murthy, muy amablemente se acercó a nosotros, nos preguntó que si veníamos de Puttaparthi, le dijimos que sí. Nos preguntó que si veníamos del Ashram de Saibaba, le dijimos que sí. Nos preguntó que si teníamos hambre, que si queríamos comer, le dijimos que sí. Y comimos un rato. Durante varios días, unos 10 días, la mente estaba bastante quieta y un sentido era como que si tuvieras botado 3.000 kilos de tus hombros.
y en un estado de quietud y de felicidad, indiferentemente de lo que estuviera haciendo, comiendo, cantando, bailando, caminando o lo que fuese. Pasan los 10 días, regresamos a Puta Party y yo le doy gracias a Baba porque asumía que eso había sido una especie de indicación indirecta de ir para allá. Y quedé muy impresionado con el ashram, con este tal Ramana Maharshi. Le pregunté que quería saber más de él y me regalaron un libro casualmente, a los pocos minutos que, mentalmente hablando con él, la historia es mucho más larga, pero si no se me van a ir las 2 horas completas en la historia. Y se acabó el tiempo de mi visita en India, a los 6 meses se acabó la visa, se acabó el dinero, había que regresar a Venezuela, la fecha límite del boleto, ya lo había extendido un par de veces. Fui por un mes, me quedé 6. Y empezó a experimentar no pérdida de conciencia del cuerpo, pero pérdida de identificación con el cuerpo. De camino de regreso, en el taxi, en el avión, pasó muchísimas veces. Cada vez que iba a llevarme algo a la boca, la taza de café, el agua, veía mi mano y veía la taza que estaba sosteniendo y era evidente que así como la taza no soy yo, la mano tampoco soy yo. ¿Me sigues? Se le cierra el Sí, te micrófono. sigo, estoy. Ok. Pero llegando a Sí, Venezuela, te sigo, estoy. llegando a Venezuela, la familia, el trabajo, la ciudad, empieza todo a recordarte, ¿sí? Y tu identidad con el cuerpo surge de nuevo. Yo dije, no, esto yo no quiero esto otra vez, yo quiero esta condición de antes, la quiero permanente. Y de repente, de manera espontánea, porque no sabía de prácticas, de nada, entraba y salía de esa condición de manera espontánea. Perdía identificación con el cuerpo y volvía a tomar identificación con el cuerpo. Tuve la oportunidad de volver a ir a India, fui a donde va otra vez, y ahí supe que uno de sus devotos hablaba de lo mismo que hablaba Ramana Maharshi, la autoindagación, la rendición, etcétera, 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 Advaita Vedanta, bla, bla, bla. Y lo fui a ver y le conté lo que estaba pasando, lo que había pasado en el Arran, lo que pasó mientras estaba en Venezuela, el motivo por qué quería regresar, porque quería esto que se hiciera permanente. Entonces me dijo, muy bien, muy bien. Y me indicó cómo se hacía la autoindagación. Me dijo, lleva la atención de lo visto al que ve, lo visto desaparece, el que ve desaparece y lo que queda es el acto de ver como la experiencia de ser. Lo que me dijo me cayó como un saco de ladrillo en la cabeza, me tocó el corazón por la eternidad. Yo no sabía que podía hacerlo ahí mismo en lo que llamaban satsang, yo no sabía ni siquiera lo que eso significaba. Y eso fue en la mañana, en la tarde me fui al salón de meditación y me senté en la parte de atrás e hice lo que él me indicó. Llevé la atención de lo visto al que Baba estaba allí y de una u otra manera me di cuenta de que si lo visto depende del que ve, entonces Dios también depende del que ve. Por lo tanto, esa forma que está allí es tan ilusoria como el mundo. ¿Ok? Y al llevar la atención del mundo, de Dios, al sujeto para quien el mundo y Dios existe, todos los pensamientos cesaron. Y luego el pensamiento yo soy el cuerpo, la identificación con el cuerpo desapareció, pero hubo algo en particular en ese momento, una especie de corriente de fuerza, absorbió el yo y hubo se hizo evidente que en realidad yo no soy el cuerpo, sino que lo que soy es conciencia, pues, sin nombre, sin forma, etcétera, etcétera, etcétera. El señor Ratanlal, que fue la persona que me introdujo en la autoindagación, se dio cuenta, hablamos de ello. Me dijo que si uno era eh, X, que eso era un atisbo, ah, y que tomaba un tiempo establecerse en el estado natural. El ego regresaba de cuando en cuando, tomaba una forma, tomaba otra forma, generalmente una forma espiritual,
la identificación con la India, con la vida monástica, con el celibato, el vegetarianismo, la forma de vestirse, etcétera, etcétera. Y gracias a él y su guía, pues pude darme cuenta de todo eso hasta que todo desapareció y el ego finalmente simplemente no surgió más. La identificación con el cuerpo no surgió más. Acabó el tiempo, él ya estaba muy mayor y estábamos en su cuarto y me dijo que ya él estaba muy viejito, muy cansado, que saliera yo y continuara haciendo lo que él estaba haciendo. Y desde ese día, eso es lo que he hecho desde entonces. Traté de no hacerlo, no quería hacerlo, pero de una u otra manera, por la fuerza del destino, siempre termino en una silla, sentado delante del público, respondiendo preguntas acerca del tema. Básicamente eso, es un poquito más detallada, pero realmente no. Pues te agradezco mucho. ¿Me escuchas? Sí, Te agradezco mucho por contarnos pues tu experiencia, tu historia y pues ya me pongo un poquito en situación que fue como muy progresivo, ¿no? No fue algo que pasó de golpe, sino que fue el, como desprogramándose en ti. no, el ego desaparece por completo, bien sea de manera temporal o de manera permanente. No se puede tener menos ego o más ego. O hay ego o no hay ego. Es decir, o me identifico con el cuerpo o no me identifico con el cuerpo. Esa transición de identificación a no identificación es radical. Lo que toma tiempo es disolverse las tendencias. Las tendencias sacan el ego de nuevo. ¿Ok? Eso, Y hay que seguirlo sumergiendo en su fuente hasta que desaparezcan las tendencias y ya no haya nada que lo jale hacia afuera. Y ahí finalmente desaparece. Es decir, el pensamiento yo soy el cuerpo, la idea de ser el cuerpo desaparece. Eso es lo que llaman mente, ego, individuo, sentido de individualidad, sentido de separación, arrogancia, ilusión, etcétera, etcétera, etcétera.